en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces denle un fuerte, pero fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. Este último tiempo estamos haciendo tanto énfasis en la vida de un Abraham, cuya promesa Dios le aseguró a Abraham que le daría una descendencia bendita. Y que esa descendencia sería tan grande. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: te multiplicaré. Dios es un Dios que cuando algo hace y sus promesas son dadas, no es en pequeña escala, siempre es algo bien marcado, bien notable, bien notorio. Y eso es lo que vivió Abraham. Y por eso él creyó a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, y le fue contada esa fe por justicia. Era justo que él creyera como creyó. Y por eso Dios lo respaldó. Y esa palabra se cumplió. Como hemos dicho, creer, esa expresión en original habla de crédito. Cuando le creemos a Dios es tener a nuestro favor un crédito, lo cual uno puede utilizar para aquello que Dios se ha propuesto llevar a cabo a través de cada uno. Por eso el Espíritu Santo está hablando en este tiempo de multiplicación. Porque avivamiento tiene que ver con la multiplicación. Y a los que creen se los reconocen por lo que realizan. Si hay quienes le creen a Dios, estos que le creen a Dios van a ser reconocidos. Van a estar delante de los demás. Van a ser visibles. ¿En qué sentido? Por lo que hacen, por lo que realizan conforme a la promesa de Dios. Es interesante un versículo de Santiago. Cuando Santiago dijo: yo te mostraré mi fe por mis obras. Siempre que esté presente la fe, se van a ver los resultados. Ahora, estamos hablando de las obras que tienen que ver con la fe. Porque en el mundo hay muchos que logran multiplicar quizás lo que tienen, pero no estamos hablando de esa multiplicación que el hombre conoce y que se pierde finalmente de quién es todo eso. Como le dijo el Señor al rico una vez que estaba en el Hades. Tanta riqueza para nada, como aquel que invirtió todo lo que tenía después de multiplicar lo que tenía y dijo: ahora alma, gózate y alégrate porque muchos bienes tienes para la vida. Y Dios le dijo: necio, y esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has reunido? Hay cierta multiplicación que no tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros ahora, con lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque la multiplicación siempre se comprueba. Siempre se comprueba, en los hechos, se comprueba cuando hay multiplicación. Ahora,
Por otro lado, la palabra no hace énfasis en la multiplicación, si bien es importante y es vital, es fundamental en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la fe se va a ver en las obras. Sino que lo que Dios hace resaltar es la fe, justamente porque es lo que agrada a Dios. Si está presente la fe, se van a ver los resultados. Por eso esta porción que estamos viendo nos es muy útil, porque vamos a entender algunos secretos espirituales. Si ustedes miran en este capítulo 5, no lo hemos leído, pero justamente para ahora hacer énfasis. Porque comienza el capítulo 5 con un Jesús que se acercó al lago de Genesaret. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió acá? De Genesaret. Dice que se acercó al lago. ¿A dónde? Donde había pescadores. Y ahí estaba Pedro con otros pescadores. Ustedes lo ven ahí en el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se agolpaba para oír la palabra de Dios. Qué interesante. Jesús escogió ese lugar. Ahí estaba él. Sabía lo que estaba pasando. Y dice que la gente venía y venía y venía y venía. Se agolpaba, se empujaban, corrían. ¿Por qué? Porque querían oír palabra de Dios a través de Jesús. Sabían que había algo importante que Jesús les iba a decir. Eso es el avivamiento. Cuando hay avivamiento, hay hambre y sed de la palabra del Señor. Cuando hay avivamiento, la gente corre para oír. Y es muy interesante entonces que el Espíritu Santo nos está anticipando lo que está aconteciendo en este tiempo. Ahora bien, ¿y qué pasó? Dice el versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entonces dice que Jesús, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Así que tenemos 2 cosas interesantes aquí en estos primeros versículos. Por eso, esta primera imagen que nos puede ayudar. Jesús fue donde había barcas de pescadores. Y una de ellas era la de Simón Pedro. Y entró en esa barca. ¿Por qué? Porque le permitieron subir a ella. Y algo más le rogó Jesús. Que se apartase esa barca de la orilla un poco. Y dice que desde esa barca, ahí está otra imagen, desde la barca él enseñaba a la multitud. Muy interesante porque se dice que al lado del agua, si es un mar o un río, los sonidos son mucho mejores y se puede hablar de tal manera que se puede oír mucho más. Entonces Jesús buscó la manera de acercarse a esta gente. Hay otra imagen, la segunda, que tiene que ver con Jesús en la barca, enseñando a la multitud que se había agolpado para oír palabra de Dios. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Déjeme decir algo muy sencillo. El Señor siempre avanzó en dirección hacia donde estaba la gente. Siempre el Señor fue hacia ellos.
No se quedó en un lugar recluido, oculto, sino que siempre él caminó, se acercó, fue en dirección de la gente, porque para eso vino. Vino para salvar lo que se había perdido. Entonces a Jesús le interesaba ir donde estaba la gente. Porque el verbo de Dios se hizo carne, la palabra viva, presente en medio de la gente. Y ahí estaba siempre Jesús enseñando. ¿Y eso qué significó? Que a su vez, cuando él iba a ciertos lugares, la gente iba detrás. Como en este caso que estamos viendo, dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Ahora, si hay algo, un secreto espiritual aquí, es que antes de entrar en los versículos 4 en lo que sigue, tenemos esta verdad. En ese lugar hubo palabra de Dios. Ahí estaba Jesús hablando, lanzando la palabra. Y por eso Moisés anticipó la venida del Mesías diciendo: Dios levantará profeta como yo. A él deben oír. Y el pueblo judío a través de los tiempos siempre estuvieron pendientes del profeta, el que iba a venir a hablar en nombre de Dios. Así que todos estaban pendientes de ese profeta, del Mesías. Por eso cuando fueron a Juan el Bautista, le dijeron: tú eres el que estamos esperando. No. ¿Por qué? Porque era profeta. Pero él no era el profeta. Porque el profeta en singular tenía que ver con el Mesías. Por eso hubo profetas que profetizaron acerca de la venida de aquel a quien Dios enviaría en su nombre. Entonces aquí tenemos a Jesús, el profeta, profetizando, hablando, enseñando. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque eso significa que él estaba determinado a que aquellos que lo estaban oyendo pudieran recibir una palabra que les iba a cambiar la vida, que les iba a cambiar el ritmo de vida, el rumbo de sus vidas, porque eso significa enseñar y aprender a su vez. No hay enseñanza sin aprendizaje, pero el que aprende está dispuesto a experimentar cambios. Entonces la fe de Jesús era que al enseñar esa palabra iba a producir cambios. Y por eso él buscó la manera de hacerse oír. Buscó la manera de que la palabra que Dios le había puesto en su boca llegara a esto. Porque eso es lo que hace la palabra. La palabra siempre produce cambio en aquellos que están dispuestos a recibirla, por supuesto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora bien, hemos leído versículo 4 en adelante, que se necesita para que esa palabra opere cambios. ¿Qué se necesita para avanzar en el propósito de Dios? ¿Qué es lo que se necesita para que haya multiplicación? Se necesita lo que encontramos a partir del versículo 4. En la persona de Pedro. Corazones dispuestos. Corazones dispuestos. ¿Para qué? Para abrirse a lo nuevo. Óigamelo bien. Cuando hay palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos enseña todas las cosas y nos revela todas las cosas que Jesús dijo, lo que espera Él que haya un corazón abierto, ensanchado, dispuesto
¿Para qué? Para entrar en lo nuevo, en lo nuevo. Ahora, Jesús prestó mucha atención, porque cuando Él llegó ahí al lago de Genesaret, Pedro le cedió su barca. Y cuando Jesús dijo, retírenla un poco, Él la retiró. Así que había una buena disposición en Pedro. Qué importante es cómo respondemos cuando hay ciertas cosas que suceden delante de nosotros, y especialmente cuando el Señor está presente y cuando el Señor tiene interés de enseñar para aprender. Así que la primera cosa que podemos decir, hubo un Pedro que no sabía bien lo que iba a acontecer ese día, pero cuando se acercó Jesús, él no tuvo conflicto, problema de cederle su barca y separarla de la orilla. Y ahí Pedro es uno más, entonces, de esa gente que se agolpaba para oír la palabra de Dios a través del Mesías. Ahora déjeme decir algo, para que vayamos entrando en el tema. La barca para Pedro era su espacio, un espacio muy importante para Pedro. ¿Cuánto tendría esa barca? No sabemos. Las medidas, 2 por 4, 5, no sé, yo no sé bien calcular cuánto se necesita para una barca de pescadores, pero si usted va a Mar del Plata, al puerto, ahí las ve de todos tamaños. Pero lo que yo sé sí es que ese espacio, en esa barca, ese espacio le pertenecía a Pedro. Hola. Y en esa barca, en ese espacio, era donde se desarrollaba toda la vida de Pedro. Porque él fue pescador de siempre. Se ve que venía de familia, como los italianos que vinieron de Italia, aquí a Mar del Plata. Pescadores de toda la vida. O sea que mirando un poquitito y deteniéndonos en este hecho, esa barca era el espacio de Pedro. Un lugar físico, social y económico. ¿Por qué? Porque de eso dependía. Su vida se desarrollaba dentro de ese espacio que a su vez era movible, porque tenía que trasladarla, tenía que llevar. Se subía a su barca y ahí comenzar a remar. Y me imagino como todo pescador, para él atender esa barca era importante. Porque de eso dependía su vida. Ahí donde invertía vida, tiempo, esfuerzo. De eso a su vez dependía su familia. Era la vida de él. Cuando él se levantaba sabía dónde tenía que ir. ¿A dónde vas, Pedro? A pescar. Entonces, que dijera voy a pescar, era que sabían todos que iba a ir ahí a la costa, a la orilla del mar. Se iba a subir a su barca y salir para llevar a cabo lo que se había determinado hacer. Entonces, hay un espacio que todos tienen. Puede ser de pocos metros cuadrados, más o menos, pero hay un espacio que todos ocupamos.
Hay un espacio donde se desenvuelve la vida, donde uno invierte tiempo. Y quizás no es un lugar físico, fijo, sino que es algo que uno lleva a cuesta en un sentido. Pero hay otros sí que tienen un lugar donde se desarrolla tu vida ahí en tal o cual lugar. ¿Y qué es lo que haces? Y hago esto y aquello. Entonces, puede ser que ese espacio que ocupas no sea visible a los ojos de los demás. O quizás pasa desapercibido. O quizás algunos hasta ni saben cuál es ese espacio que estás ocupando. ¿Cuál es ese espacio donde te desenvolves? ¿Cuál es ese espacio que es importante? Es importante en tu vida y que lo cuidas. Porque sea como sea, es donde tu vida gira en torno a ello, a ese lugar. ¿Se entiende lo que voy diciendo de parte del Señor? Ahora, algunos tienen un espacio fijo y otros van utilizando otros espacios. En la casa, en el trabajo, en la iglesia. Pero siempre hay un lugar. Algunos en el día están ocupando un espacio en su oficina, en su negocio, y a la noche en la iglesia, en ese ministerio, en esa actividad. Así que ese espacio va cambiando de acuerdo a la persona, de acuerdo a lo que cada uno hace. Pero todos tenemos un lugar donde nuestra vida gira. Para Pedro era la casa pero en especial manera, porque eran muchas horas que pasaba, era esa barca, de la cual dependía y por eso había que cuidar la barca y también las redes, porque de eso dependía también su economía y la vida de su familia. Ahora, déjeme decirlo para que vayamos avanzando en lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos. Qué bueno, la primera cosa que sabemos aquí, que Jesús fue a la barca de Pedro y Pedro le dio espacio, le dio lugar en su espacio. Y cuando Jesús le dijo que la apartara porque la iba a usar como púlpito para la gente, él estuvo ahí, no hubo ningún reparo. Por eso, en la historia de todos nosotros, sepámoslo, siempre el Señor se acerca donde estamos nosotros. Y Él siempre va a buscar la manera de entrar, de ocupar un sitio, un lugar en ese espacio que cada uno tiene. Entonces siempre el Señor va a llegar. Y qué bueno es abrirse, qué bueno es darle lugar al Señor. Para que Él entre. ¿Por qué? Y óigame bien, en principio, porque de ese lugar donde uno está, es donde Jesús quiere hacerse oír a los demás. Desde ese lugar. Bueno, veamos, a ver si podemos ir a lo práctico. ¿Cuál es tu espacio donde vivís? ¿De cuántos metros es? ¿50, 100, 200 metros cuadrados? Hoy en día estaba viendo
Se están haciendo mini casas de 30, 40 metros. Yo no sé cómo pueden vivir ahí, pero algunos lo están haciendo. Y dejan espacios más grandes y están reduciendo todo a un lugar muy pequeño, todo pequeñito, todo pequeñito. A veces algunos de ellos tienen familias, ¿no? Pero ahí es ese lugar, no importa la medida, pero es donde uno vive, es un espacio, ese es tu espacio. ¿Dónde está? En calle tal o cual, la calle de la derecha, en el número 50, donde no hay cuenta. Pero ese es tu lugar. Bueno, Dios quiere entrar en ese espacio donde vos vivís. Y hay que darle lugar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que desde ese lugar Él pueda hacerse oír a otro. Ahora otros dedican y están 8 horas, 9 horas en otro espacio, que es muy importante, porque es el lugar de trabajo, su profesión, un lugar donde se desenvuelve, quizás un aula, quizás una oficina, o algo movible, porque está yendo de lugar en lugar un vendedor. ¿Cuál es ese espacio? Quizás su auto. Pero es algo que va llevando de aquí para allá. Qué importante, si pensamos en multiplicación, hermanos. Primero que nada es saber que hay alguien que se interesa en estar donde estamos, no donde no estamos. A Jesús no se lo puede dejar del otro lado de la puerta. A Jesús no se lo puede dejar fuera del lugar donde uno se encuentra. Sí, quiero servir a Dios, quiero que el Señor haga un gran avivamiento en mi vida, pero le cierro la puerta de la casa. Acá no entras, por favor, acá hago lo que yo digo. Y en mi negocio no, son mis negocios. ¿Cómo voy a dejar a Jesús entrar? Son mis negocios, mi tiempo, mi energía, mis capacidades. Hay quienes le cierran la puerta a Jesús. Ahora parece una muy buena actitud de decir, quiero vivir lo sobrenatural. Por eso a las iglesias, una de las iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, le dice, el que me abre la puerta, le está hablando a los creyentes. No es a la gente, a veces utiliza para la gente inconversa, pero no, es para su gente, su familia, la iglesia, que Jesús dice, el que abre la puerta cuando yo llamo y me deja entrar. Entonces Jesús está a la puerta de algunos. ¿Por qué? Porque quieren experimentar lo sobrenatural, pero no están dispuestos a abrirle la puerta a su vida, a sus intereses, a sus negocios, a lo que es parte de su vida. Sus sentimientos son los suyos y manejan sus sentimientos como quieren. Su familia la manejan como quieren. Pero hermanos, si hay algo que tenemos que saber, y ese es el Evangelio de Cristo, es que Cristo vino para que le demos espacio en nuestro espacio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que dar lugar entonces, ¿para qué? Para que esté presente la palabra. Porque Jesús es la palabra viva. Y si tenemos a Jesús, tenemos que saber que ahí está la palabra. Cuando iban detrás de Jesús es porque querían oír la palabra. Si tenemos a Jesús, tenemos que saber que no se puede separar a Jesús de la palabra. No, yo quiero a Jesús, pero no quiero palabra. Es imposible porque Él es el verbo de vida. No hay forma de separar una cosa de otra. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero no me interesa la palabra. Eso es mentira. No es verdad. Pero el que ama a Dios, ama la palabra. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer a través del Hijo, que es el verbo de vida, la palabra viviente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces sepamos, la primera cosa que uno tiene que afirmar cuando hablamos de multiplicación por la palabra, es que la palabra tiene que estar presente en nuestro espacio. Presente en nuestro espacio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, entonces, ¿qué se necesita para que haya multiplicación por la palabra? Vidas, corazones dispuestos para lo nuevo.
Porque estamos afirmando tiempo de avivamiento. Estamos afirmando tiempo de multiplicación. Pero yo hago esta pregunta, ¿lo creemos? Sí, hermano, aplaudamos, gloria a Dios. Pero ¿lo estamos creyendo? Esa es la pregunta. ¿Lo estás creyendo? ¿Estás creyendo que es tiempo de multiplicación? Nadie responde. 2, 3. Bien, pero vamos a ver en qué consiste, si estamos creyendo o no. ¿Por qué? Porque siempre el Señor que viene, a quien se le da lugar en el espacio personal, donde uno se encuentra, donde uno está, no donde no está. Y está presente la palabra. Siempre el Señor lo que va a hacer, en segundo lugar, es impulsarnos a vivir lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque una vez que terminó de dar la palabra a esa multitud, se dirigió a Pedro. Ustedes lo tienen ahí. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿dijo a quién? ¿A quién le dijo? Al vecino no. Al pariente no. Al que está lejos, allá a la distancia, no. ¿A quién le dijo? Al que era dueño de ese espacio. Al que vivía en ese lugar. Y si estamos hablando de avivamiento, el Señor le va a hablar a cada uno en particular. ¿Cómo te llamas? Si le has dado espacio en tu espacio, si has dado lugar a aquel que viene con palabra y tiene palabra, y le has abierto tu corazón, le has dicho, Señor, este lugar es tuyo. Estoy para vivir aprendiendo a oírte. Entonces tienes que saber algo. Son muchos los que han abierto sus corazones. Y Jesús se ha metido ahí en la vida de muchos. Sepamos que viene entonces palabra muy específica a los que están ahí en su espacio. ¿Cómo te llamas? Aquí en este caso era Simón Pedro. Y por eso a él se dirigió. A Simón se dirigió. Quiero que sepas esto. Tú puedes compartir la vida con mucha gente. Tú puedes compartir tu espacio con muchos. Pero cuando Jesús está ahí, metido donde tú estás, y si estás oyendo como todos los demás, Él va a dirigirse a ti. Pero háblale a Él, no a vos. Háblale al otro, no a vos te va a hablar. Y te va a hablar en forma personal. Yo no sé cómo supo Jesús que se llamaba Simón, pero le dijo Simón. Habrá preguntado, ¿cómo se llama este negro? ¿Cómo se llama este pescado? No, el Espíritu Santo seguro que se lo reveló, porque así es el Señor. Nos conoce por nombre, conoce nuestra historia, nuestro historial. Nos conoce aún desde antes de nacer, aún desde que las cosas fueron creadas, dijimos el otro día. Así que el Señor te conoce por nombre. Si me preguntas a mí cuál es tu nombre, quizás ni lo adivine, y no quiero adivinar para nada, por supuesto, no se adivina. Pero Jesús sí te conoce por nombre. ¿Cómo te llamas? Bueno, el Señor te va a hablar por nombre, porque conoce tu identidad, sabe quién sos, sabe cómo te llamas y dónde estás y cuál es tu sitio, cuál es tu espacio.
donde te desenvolves, donde tu vida se va desarrollando. Qué bueno que es eso, ¿no? Ahora bien, ¿qué le dijo a Simón? Le dijo a Simón dos cosas. Boga mar adentro. ¿Qué le dijo? Boga mar adentro. Ahora, en el caso de Simón era fácil porque él tenía una barca, era movible, podía trasladarla. Y se dijo, andá para allá y metete allá. Adentro, hay que entrar. Pero como Dios es Dios y Él sabe qué hace con todos nosotros, siempre el Señor quiere que donde uno está y cuál es el entorno de uno, eso se ha trasladado. Ahora Dios no te va a decir, saca tu casa de ahí. Pero hay algo que se opera espiritualmente en el Señor. Fíjense que la salvación consistió en eso. Estamos bajo el régimen de Satanás, en el imperio de la oscuridad, en el reino de las tinieblas. Y Dios nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace Dios. Dios lo sacó, nos libró de la maldición, de la misma muerte, nos libró de la condenación y de una naturaleza imposible de cambiar, mejorarla. Y Dios nos dio todo lo contrario. Ahora Dios es el que lo hace. Hay personas que en un instante, estando en la condición que estaban de esclavos del mismo Satanás, de pronto están libres. Porque Dios es el que lo hace. Dios es el que traslada. Pero acá hay algo que Dios le pidió a Simón. El Señor Jesús le dijo a Simón, boga, va, mueve tu sitio. ¿De cuánto es? De tantos centímetros o metros cuadrados. Bueno, móvelo. Tenés que entrar en las profundidades. Porque no se puede pescar en la costa. Hay arena, muy poca agua. Pero, ¿qué le dijo? Tenés que entrar, boga mar adentro. O sea, debía moverse para encontrar un lugar, porque en ese lugar, aunque era muy cambiante, constantemente cambiaba. Nunca podía decir, acá estuve yo, salvo que pusiera una señal ahí. Pero en el mar las cosas van cambiando constantemente, las olas van y vienen y uno no puede decir, acá me pongo, me firmo. No, ¿por qué? Porque las olas lo trasladan a cualquier embarcación del lugar. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Entonces el Señor le dijo, boga mar adentro. Ahora que has oído mi palabra, ahora que estoy aquí, me tenés en tu sitio. Te digo, boga mar adentro. Lo conocido de los imprevistos siempre despierta inseguridad. Porque ¿qué es lo que conocían ellos? Que el mar era ir y moverse de un lado para otro y trasladarse. Sí, voy adentro, pero nunca algo firme y seguro. Entonces lo conocido de los imprevistos siempre despierta inseguridad en cuanto a los resultados. Pero claro, da cierta seguridad en base a la experiencia. ¿Por qué? Sí, porque ayer hice lo mismo. Entré hasta allá y fui al otro lado y aparecía allá a 10 metros. Entonces, pero la experiencia de moverse, de ser movido de un lado a otro también, eso a algunos les da cierta seguridad. Porque ya conocen, los que viven en el mar es muy interesante, los pescadores, cómo
conocen y van adiestrándose y van teniendo una capacidad para saber cuándo, dónde y cómo. Ahora, la experiencia puede ser conocida, desarrollada, mayor o menor. Se va acumulando la experiencia. Pero hay una situación que se da cuando Jesús habla. Hay algo que se da cuando Jesús indica el tiempo, la hora. Cuando Él dice ahora, ahora, ese ahora no es el mismo de ayer, no es el mismo del año pasado. Tampoco será dentro de 10 años o el día siguiente. Hay tiempos que uno tiene que conocer y Dios habla por su palabra que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y algunos pueden dejar pasar los tiempos y no vivir lo sobrenatural. El espacio de Pedro tenía sentido aún en circunstancias que él no las podía manejar. Pero era su barca, él sabía cómo moverse en ese pequeño espacio. Pero resulta que estaba viviendo un momento crítico para él, muy significativo para su vida. Por eso, tras la indicación de Jesús de ir adentro, meterse en el mar, vino con otra expresión: echad vuestras redes para pescar. Echad vuestras redes para pescar. Siempre que el Señor nos mueve, siempre que el Señor nos da una indicación, nunca es porque sí nomás. Siempre hay algo específico. Hay algo específico. Hay detrás un propósito. Y eso tenía que ver con el hacer. Tienen que hacer algo ahora. Yo le estoy diciendo, tienen que hacer algo ahora. Tienen que introducirse, tienen que andar, tienen que llevar su sitio a donde ahora yo les digo que tienen que estar. Entonces, cuando el Señor nos mueve, hermano, nuestros lugares, nuestros sitios que están aquí metidos en nuestro corazón, siempre es porque el Señor tiene algo especial por delante. Tenés que mover tu casa. Tenés que mover tu sitio. Tenés que mover ese espacio que está aquí, metido dentro de tus huesos. Sí, yo vivo aquí, yo hago aquello. Bueno, pero está metido dentro de lo tuyo, es tu espacio. Y tenés que darle lugar a Jesús. Tiene que haber palabra donde estás viviendo, qué es lo que está concentrando tu atención. Tiene que estar la palabra, porque si está la palabra, el Señor tiene algo muy especial para hacer contigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Muchas veces habían entrado al mar. Toda la vida habían hecho lo mismo. Toda la vida habían ido a buscar peces. Muchas veces pescaron y volvieron trayendo el resultado de un esfuerzo. Ahora, en este caso las cosas fueron distintas. Siempre el Señor escoge un momento clave en la vida. Y no fue casualidad lo que dijo Pedro. Déjenme decirlo en mi imaginación. El Espíritu Santo estuvo activo esa noche por lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? En esta imagen nos muestra lo que había hecho Pedro y sus compañeros en esa noche. Cuando le dijo, maestro, miren
¿Cómo lo llamó a Jesús? Maestro, tú que enseñas. Y yo estoy para aprender, maestro. Entonces, en base ahora a lo que me estás diciendo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Trabajando. No era una diversión, no era un picnic, una salida, un entretenimiento. Estaban haciendo algo que demandaba de ellos esfuerzo, donde los llevaba a tener fatiga y donde tenían que recurrir a nuevas fuerzas, sacar fuerzas donde no tenían para seguir adelante. Toda la noche. Y como dije, mi imaginación, el Espíritu Santo esa noche también trabajó, porque no permitió que ellos pescaran nada. Le dijo, me imagino, oh, fuera, más allá, ¿no? Pero un pescador dice que tiene un olfato donde hay pique, donde pueden echar las redes. Pero por más que vino ahí Pedro echando las redes, no pudo obtener ningún resultado. Dios es grande. Y hay quienes no entienden el proceso de Dios, no entienden cómo Dios opera. Dios es quien tiene control de la vida. Y aun aquellas cosas que parecen ser negativas, aun aquellas cosas que parecen que no puede ser. Porque yo imagino que Pedro le habrá dicho a sus compañeros, yo sabía que hoy había pique. Yo sabía que hoy podíamos pescar, pero Pedro, no pescamos nada. Echado nuevamente la red, no puede ser que no haya. Por lo menos algo tenemos que llevar a casa, algo tenemos que llevar después de una noche de trabajo, de fatiga, de cansancio. Hay, hermanos, momentos donde la experiencia es aparentemente negativa, pero muy necesaria. Si pretendemos que Dios nos lleve a un nivel superior de conocimiento, a un nivel superior para conocerlo a Él, para saber cómo se vive lo sobrenatural, cómo se vive este evangelio que es poder de Dios, cómo se vive la vida cristiana en victoria, cómo somos enseñados. ¿Qué es lo que el Señor quiere que surja de nuestro interior? ¿Qué es lo que el Señor espera que se manifieste? Entonces Dios muchas veces impide que las cosas no salgan como el mundo espera que nos salgan bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Que salen mal? No. Dios no es un Dios que apunta a lo malo. Porque lo malo, como ya hemos dicho tantas veces, viene del maligno y Dios no tiene nada que ver con el maligno. No tiene nada que ver con la maldad. Pero Señor, toda la noche hemos estado echando la red, hemos trabajado, nos hemos esforzado. Un esfuerzo inútil, nada hemos logrado. También me imagino, no lo dice la Biblia, que Jesús habrá sonreído, como diciendo, estás en el mejor momento. Es lo que yo esperaba, que me lo dijeras, que te habías esforzado. Esto es lo que yo esperaba, ahí donde te estás moviendo, en tu espacio, donde no lograste nada. Hermanos, Dios es un Dios que sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. A veces pretendemos que el Señor haga lo que nosotros queremos. Señor, ahora yo te pido que hagas esto. Y si no lo haces, me enojo, Señor.
Y el Señor dice, mira, si me dejas obrar a mí, yo las cosas las hago de otra forma. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Más cuando ahora estamos afirmando tiempo de avivamiento. Vivir tiempo de avivamiento es vivir en la presencia de Dios. Tiempo de avivamiento es conocerlo a Dios, es caminar con Él. No de vista, allá a lo lejos, sí, el Señor me bendijo el domingo. Y puede ser que el próximo domingo también me bendiga. No. Avivamiento es vivir la presencia de Dios diariamente, a cada segundo, en el lugar donde uno está, en el espacio que uno ocupa, en la tarea que uno realiza. Si queremos vivir la multiplicación, pero la de Cristo, la del Señor, tenemos que saber que Él va a tratar con nosotros. ¿Qué fue lo que hiciste tantas veces? ¿Qué es lo que hiciste ahora último? Pedro lo dijo con dolor, Señor, toda la noche, maestro, vos que sos maestro, te digo a ti, vos que me estás dando una indicación que es tu voluntad, pero maestro, toda la noche hemos trabajado. ¿Y qué es lo más duro que pudo decir Pedro? Nada hemos pescado, nada logramos. ¿Cómo estás hoy en día? Quizás algunos están en las mismas condiciones. Nada hemos logrado, Lo intentamos con un buen deseo de alcanzar algo. Era digno, era un trabajo digno, era algo cotidiano, pero era digno de hacer. No estaba haciendo cosas extrañas fuera de la ley. Estaba haciendo algo que había aprendido quizá de sus padres, de sus mayores. Estaba llevando adelante su casa, su vida. Era donde él se movía, su espacio, como hemos dicho, y lo volvemos a repetir. Pero de pronto una experiencia que no lo logra manejar. Simón dice lo que le sucedió, pero sin entender ahora lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque a la luz de su experiencia era como algo que no tenía sentido. Y eso es lo que a veces está presente en algunos. Cuando Dios viene con una palabra específica, pero la experiencia, la última experiencia, es que las cosas no salieron bien. ¿Cómo va a venir ahora a hablarnos de algo semejante? Y ahí están las comparaciones. Pero si antes lo intenté, pero no salió bien, quise, pero no me resultó positivo, hubo pérdida, tiempo de esfuerzo y cuántas cosas más. Entonces las experiencias nuestras pueden tornarse en nuestro enemigo. Las experiencias de este último tiempo, quizás para ti. No, lo que Dios está diciendo es muy lindo, pero no para mí, porque yo ahora estoy metido en un lío. Ahora no tengo fuerza. Hemos trabajado toda la noche, uno está cansado, quiere descansar. Encima Jesús viene a enseñar toda la mañana. No sé cuánto tiempo habrá invertido Jesús para enseñar. Pero, ¿qué es esto? Y quizás tú te encuentras en algo semejante. ¿Cómo ve Dios lo que te está pasando? ¿A quién le echas la culpa? Ni Dios se apiada de mí. ¿Han escuchado alguno? Ni Dios se interesa en lo que me sucede a mí. Tengo que pasar y sufrir esta situación. Y resulta que el Espíritu Santo habrá trabajado con algunos. No, a este no les... Fuera. Él quiere conseguir algo, pero no se dé. No, fuera. Como con Pedro, ¿no? Esos peces que obedecían salían corriendo. Ahí viene Pedro, vámonos. Como los dibujitos animados, ¿no? ¡Che, vení para acá!
Hoy no es momento de entrar en esa red. ¿Cuántas cosas Dios permite? Pero algunos todo lo manejan en base a si es éxito o no es éxito. Si no es éxito, es fracaso. Y no todo es fracaso cuando uno no logra lo que espera. ¿Cuál fue el secreto de Pedro? Me gusta lo de Pedro. Lo hemos leído. ¡Maestro! ¿Por qué le llamaba maestro? Porque él se sintió discípulo. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¡Más! Ahí está el secreto. Ahí está el secreto de los que realmente son victoriosos, de los que realmente entran a vivir lo sobrenatural, los que van conforme a la voluntad de Dios, avanzando en una buena dirección. Más en tu palabra, echaré la red. Ahora déjeme decir lo siguiente. Para que haya multiplicación por la palabra, se necesita corazones dispuestos para lo nuevo. El Señor impulsa a vivir lo sobrenatural. Pero algo más, la multiplicación es usar lo que se tiene. Es usar lo que se tiene. Porque Pedro, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué tenía? Una barca. Quizás pequeña, no sabemos, grande, no sabemos. Pero tenía una barca. Y una barca para Pedro era donde él se movía diariamente. Una barca. ¿Cuál es el lugar donde te desenvuelves? ¿Cuál es esa barca tuya? ¿Cuál es ese espacio que ocupas? Tenía una red. Es lo que él utilizaba para un fin loable, honroso, honesto. Él tenía una red para pescar. ¿Qué es lo que tienes tú al alcance de tu mano? ¿Qué es lo que utilizas en tu vida? ¿Qué es a lo que recurres? ¿Qué es lo que Dios puso en tus manos? Como hemos visto en los talentos, el Señor dio distintos talentos y de acuerdo a la capacidad para utilizarlos. Entonces hay algo que tú tienes que no tiene el otro. Hay algo donde tú estás que otro no puede ocupar ese mismo sitio. Pero hay algo que tienes. Y lo que el Señor tiene por delante es como un mar. Donde las grandes oportunidades están en entrar en esos espacios desconocidos quizás. O conocidos pero sin experiencias como la que Dios te quiere llevar a vivir. Entrar en el mar con lo que Pedro tenía, su barca y sus redes, era lo sabio. Lo hizo a Pedro ser un hombre sabio. La obediencia siempre responde a los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque no podía Pedro decirle, mira maestro, está bien, pero hoy estoy cansado, déjame que me voy a dar una ducha, quiero ir a casa a tomar unos mates. Tengo mi suegra enferma. Después, ¿se acuerdan que tenía la suegra enferma? Se la sanó después. Qué buena suegra. O qué buen yerno que la llevó a Jesús. Pero bueno, es otro tema. Pero el
podría haber dicho, pero Señor, toda la noche hemos pescado, dejamos, a ver esta noche quizás cuando las cosas cambian, capaz que cambia el tiempo. ¿Qué quiero decir de parte del Señor, hermano? Y óigamelo bien. Uno tiene que aprovechar el tiempo. Cuando el Señor lanza una palabra, no lo podemos postergar. No podemos decir no, ahora no, después. ¿Qué fue lo que hubo en Pedro? Una disposición a actuar ahí mismo. Tú me dices que bogue mar adentro, tú dices que echemos la red, aunque nuestra experiencia de toda la noche nos haya dicho que no hay posibilidad alguna, y es de día, no es de noche, las circunstancias han cambiado, todo es distinto, pero Señor, en tu palabra, echaré la red. Y eso me llama la atención porque él no era el único de los pescadores. Pero sin embargo, habló en forma personal. Me dijo, bueno, Señor, ahora que ellos vayan. Yo me quedo acá esperando a ver si va bien o no. Y ni dependió si los demás estaban dispuestos o no. Él dijo, echaré. Habló en forma personal, en singular. Hay quienes dependen de los demás. A ver qué va a hacer él. A ver qué va a hacer ella. A ver qué va a hacer mi papá. ¿Qué va a hacer mi hijo? ¿Qué va a hacer el pastor? No lo quiero decir. Te lo voy a decir. No le dijo, Señor, si vos tenés tanta fe, anda vos y pescá, a ver si lográs algo. Yo hasta aquí lo intenté, pero capaz que vos tenés más suerte que yo. Que falta de respeto, ¿no? En un sentido. ¿Por qué? Porque el maestro estaba indicándole, le estaba diciendo cómo avanzar, cómo entrar en lo nuevo. A él le tocaba saber qué hacer. Y hermano y hermana, a ti te toca saber qué hacer vos, no tu vecino, no tu pariente, no tu ser querido. No lo que otros puedan realizar, lo que tú estás siendo desafiado, en lo que tú estás recibiendo del Señor. Tú eres el que tiene que saber qué hacer. Hay cosas como esta palabra que apuntan a cosas concretas. ¿Saben? Hay 3 enemigos. Déjenme decirlo rápidamente. Lo abstracto es aquello que no se materializa y no se puede comprobar. Me estás hablando, pero en algo tan abstracto. Ah, sí, Dios bendice. ¿Y en qué? Ah, qué sé yo, pero Dios bendice. Hablamos el otro día en el cuerpo ministerial, que Abraham estaba plenamente convencido. Entonces hice una pregunta, ¿en qué estás plenamente convencido? Entonces las respuestas hay con muy buena intención, pero muy abstracta. Dije, eso es muy abstracto. Que Dios vive. ¿Quién no sabe? Entonces hay que cuidar con lo que no se puede materializar. Ah, sí, Señor Jesús, sí, vamos a bogar mar adentro. Pero no se mueve un pelo. No se va, no se sale, no se está remando para entrar. Y menos echar la red. Entonces lo abstracto, hermanos, puede ser un gran enemigo en la multiplicación. Por eso no te estoy preguntando, pero te lo pregunto, para que no me contestes a mí, pero te tenés que contestar.
¿En qué estás plenamente convencido tanto a multiplicación? Si no tenés algo concreto que no se puede materializar ni comprobar, eso es abstracto. La generalidad de conceptos o ideas, la generalidad de conceptos o ideas. Sí, la iglesia es preciosa. Oh, es algo general. ¿Cuál iglesia? ¿Y la iglesia? ¿De qué iglesia soy? ¿Y de la iglesia? Pues sin ninguna cosa. Es una idea, un concepto, pero no hay nada. Son cosas que se dicen sin precisión. Esa es la generalidad de conceptos o ideas. Cosas que se dicen sin precisión. Por eso, ¿en qué cosas te implicaste y te multiplicaste? ¿En qué cosa? Decímelo, ¿en qué cosa? Si vos tenías una copa, ¿cómo te multiplicaste con la copa? Bueno, por fe. Pero nunca llega la segunda copa. Y no hay después 4 copas. Y no hay mucho menos 8. Porque esa es la multiplicación, no es la suma. Entonces, la última que puedo decir, la suposición aproximada. La suposición aproximada. ¿Qué significa eso? No es suficiente cuando parece que es así, pero no se puede demostrar su existencia. La suposición, yo supongo que estoy siendo bendecido. ¿Y en qué? ¿Qué sé yo? Pero estoy siendo bendecido. ¿Te estás multiplicando? ¿Cuándo se está multiplicando? Y sí, yo me estoy multiplicando. ¿Y dónde está? A ver, ¿cómo? ¿De qué forma? Hola. Se multiplica lo que uno tiene y donde uno se está desarrollando. Puede ser personas. Abraham, Dios le dio la promesa de multiplicarlo con una descendencia numerosa. Pero tuvo que comenzar con uno. Pero ese uno se transformó en cientos, en miles, en millones. Entonces uno tiene que ver en qué cosas me voy a multiplicar. Pero tienes que usar lo que tenés, no lo que no tenés. Tienes que hacer uso de lo que Dios puso en tus manos. Pueden ser personas, cosas materiales, como el aceite de la viuda. Cuando el Señor dijo, el profeta dijo, ¿qué tiene? Y me estoy para morirme. ¿Pero qué tienes en casa? ¿Qué tienes dónde? En casa. Y una vasija de aceite. Bueno, usala. Se metió la palabra. El mismo profeta en un sentido se metió dentro de esa casa para decirle, eso tenés que multiplicar. Y tuvo que salir a buscar vasijas vacías. ¿Para qué? Para que ese aceite que estaba en una simple vasija comenzara a llenar las demás. Cualquiera que pudo ver a esa mujer le dijo, ¿cómo lograste tanto? Porque con eso vivió. No solamente pagó todas sus deudas, sino que vivió con todo lo que había resultado. ¿Te multiplicaste, mujer? Sí. ¿Por qué? Y porque el Señor me dio palabra a través del profeta. Y me dijo que usar lo que tenía aquí en casa. Y que tal. ¿Te multiplicaste? Y sí me habré multiplicado, no te imaginas. Todas las vasijas del barrio las llené. No quedó una sin llenar. Hola. La multiplicación es concreta. El producto del trabajo. Si ustedes van ahí a Génesis, van a encontrar un Isaac. Porque dijimos que, así como Abraham, Isaac tenía el esperma de la multiplicación. No solamente en gente, sino en todo lo que hacía. Ustedes van a encontrar en Génesis 26
que había hambre, sequía. Todos corrían a Egipto en busca de alimento. Y el Señor dice, quédate en esta zona. ¿Dónde? Acá, no, Señor. Acá. Bueno, se quedó ahí. Y comenzá a sembrar. ¿Pero para qué vamos a sembrar en tierra árida? No hay agua, no hay un montón de otras cosas. ¿Qué va a salir de esta tierra? Ustedes léanlo después si quieren. Dice que al año cosechó 100 por 1. Abrieron pozos que había abierto Abraham anteriormente y hubo agua en abundancia. Pozos que se los llevaron a veces los filisteos u otros enemigos, pero otros abrieron nuevos pozos y hubo más que abundancia. ¿Por qué? Porque fue concreto. Entonces la multiplicación puede ser en vidas, puede ser en cosas del hogar, de la casa, para alimentarnos, para suplirnos, puede ser en lo que uno trabaja, en lo que uno hace, pero tiene que verse la multiplicación por parte del Señor. Puede ser elementos que son de bendición para otros, como Jesús con los 5 panes y 2 peces, una multitud. Y el Señor tomó la mano, los bendijo y esos panes y peces alcanzaron y sobraron. ¿Por qué? Porque era necesario para bendecir a una multitud que estaba pidiendo conocer a Dios. Entonces hay muchas cosas que Dios puede hacer con nosotros. ¿Qué es lo que tenés en la mano? ¿Qué es lo que tenés? No esperes tener lo que no tenés. Lo que tenés, por más pequeño que sea, para Dios es más que suficiente, pero tienes que abrirte a lo nuevo. Tienes que saber qué es lo que está por delante. Es por causa de Cristo y la iglesia. Esa es la multiplicación. No es para llenarte los bolsillos si querés que te multiplique un dinero. No es para que te salga bien un negocio. No es simple. No. Dios te va a hacer multiplicar en las distintas áreas de la vida. Pero todo tiene que ver con la iglesia de Cristo. Tiene que ver con el reino de Dios. Estamos aprendiendo. Y Dios va a seguir hablándonos. La multiplicación por la palabra. La multiplicación por la palabra. ¿Todo dónde comenzó con Pedro? En el Señor que se subió a su barca para enseñar. Y después una indicación precisa para qué tenía que hacer. Y cuando usó lo que tenía al alcance de su mano. Que el Señor comience a operar por su palabra en ti. Para que esta semana que va a comenzar mañana, domingo, en la casa de Dios, el Señor te abra las grandes oportunidades. Y para que tu vida no sea la misma como fue en esta semana, sino todo lo contrario. Para comenzar a experimentar lo nuevo de Dios. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos quieren experimentar la multiplicación en sus vidas? ¿Cuántos quieren experimentar lo nuevo de Dios? Oh, que tu corazón esté puesta en la casa. Que esté puesta en la casa. Y la santidad conviene en la casa de Dios. Que tu corazón esté limpio. Que tus manos estén limpias. Que tu vida sea el espacio que Dios quiere ocupar. Que Él vea cómo está tu corazón. Que ninguno de los que están aquí cierre las puertas a Jesús. Porque si no se queda fuera de la multiplicación. Fuera de la descendencia bendita. Levanta tus manos ahí donde estás. Si le crees a Jesús,
No podrás evitarlo. Vas a vivir lo nuevo. ¿Por qué? Porque serás desafiado a la fe. Porque vas a ver cómo el Señor te va a llevar. Y te va a indicar qué cosas Él quiere multiplicar en ti. Si has ganado uno, Dios espera que ganes dos. Y si has ganado dos, para Jesús quiere que ganes 4. Si estás desarrollando un ministerio, un servicio al Señor, ¿cuánto estás abarcando con ese servicio? Dios quiere que levantes más. Que haya un equipo fuerte. Que desarrolles tus talentos. Que multipliques lo que Dios ha puesto en tus manos. Si has sido de bendición para 10, bueno, Dios quiere que seas de bendición para 20, para 40, 400, 4000. Uno tiene que prepararse para la multiplicación. Los 120 estaban preparados por el Señor Jesús. Porque se abrieron a lo nuevo. Nunca antes se había acontecido algo semejante en Pentecostés, como aconteció en Pentecostés. Pero estaban preparados. El maestro de maestros los había preparado. Y se abrieron a los miles. Y supieron enseñar a todos. Porque estaban firmes en la palabra. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué estás haciendo en ese espacio donde te mueves? ¿Le estás dando lugar a Jesús? ¿O ese espacio lo estás contaminando con el pecado, con intereses personales, con deseos que son puramente carnales? ¿Cómo estás usando tu espacio? ¿Está Jesús dentro? ¿Está Jesús ahí? ¿Le has abierto las puertas de tu corazón? Para decirle, Señor, entra, entra, entra. Y si está dentro, le estás poniendo condiciones, pero Señor, tienes que hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo espero. O incondicionalmente le dices, Señor, habla, que tu siervo oye. Porque si el Señor está dentro, si el Señor está ahí, metido dentro de tu espacio, tened por seguro que Él te va a decir ahora, ahora. Y es ahora que Él dice, comenzá a usar lo que tenés, porque yo estoy dispuesto a bendecir. Cuando el Señor bendice, las cosas no pueden seguir igual. Si hasta aquí te desenvolviste de cierta manera, aún sirviendo a Dios, tienes que estar preparado para lo nuevo de Dios, para lo nuevo. Tienes que estar con una actitud abierta, decir, Señor, enséñame. Yo quiero aprender. Yo quiero ver tu gloria. Levanta tus manos al cielo. Señor, he aquí tu pueblo, tu iglesia. Todos aquellos que están oyendo esta palabra. Todos aquellos que oirán esta palabra. Señor, despierta. Aquellos que están adormecidos.
Señor, renueva el espíritu de la mente de tus hijos. Que comiencen a ver lo que no se ve y abrirse a lo que tienen por delante. Señor, gracias. Tú eres el maestro de maestros. No nos podemos conformar. No estamos para repetir experiencias del pasado, sino que estamos para experimentar tu poder, que tiene fundamento, que tiene fuerza, vida, porque está en tu palabra. Y si hay quienes en el tiempo comprobaron tu fidelidad, eso mismo es para hoy. Por eso, Señor, gracias por aquellos hombres de fe que supieron hacer uso de lo que tenían. Porque lo mismo que tuvo Pedro tenemos nosotros. No estamos con las manos vacías. Tenemos algo que usar para que vivamos la multiplicación. Señor, prepáranos. Porque cuando vivimos la multiplicación, las cosas van a cambiar de una forma profunda. No seremos los mismos. Y aunque hasta aquí hemos vivido cosas muy lindas, grandes, maravillosas, y vimos tu fidelidad como iglesia, lo que tenemos por delante, Señor, es algo que no podemos describir. Pero sabemos, Señor, que viene. Prepáranos como iglesia, Señor, para que cada uno experimente el poder de la resurrección. Ese poder que da vida donde no había vida. Ese poder que hace que las cosas sean distintas. Señor, por favor, te pido ahora, por esta palabra que ha sido lanzada, que se oiga. Y rápido, Señor, haya una actitud de fe, de decir, Señor, lo creo. Este es el tiempo de la multiplicación por la palabra. Y sabemos, Señor, que lo que tú has dicho se cumple. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús.